Orientaciones para la prevención, detección y actuación de casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica. En este momento vamos a analizar la presentación, introducción, parte 1, objetivos, ámbito de aplicación, marco conceptual y prevención y detención de actuación en casos de abuso sexual infantil en la comunidad educativa. Presentación básicamente habla de la reforma constitucional en junio del 2011, donde se amplía el reconocimiento a los derechos humanos, ¿no? Y por obligación, se trata de promover, respetar, proteger y garantizar todos los principios de los niños y apoyarlos en toda lo que es la reparación de las violaciones a sus derechos. También se habló en el 2014 en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual fortalece el reconocimiento para declarar a los niños, niñas y adolescentes como titulares de los mismos. Por lo tanto, establece obligaciones al Estado para garantizar el respeto y la protección y promoción de los derechos humanos y prevenir su vulneración. Entonces, en noviembre del 2014, también la Presidencia de la República solicita al Centro de Investigación y Docencia Económicas organizar foros, los cuales se juntaron con personas de la Justicia Cotidiana, Gobierno de la República y el Instituto de Investigación Jurídica de la UNAM. Asimismo, se denomina la violencia en las escuelas como una parte importante para reconocer como una problemática y así poder entre todos, tanto sociedad civil como familias, la corresponsabilidad de los problemas de la violencia escolar. Entonces surgen las alternativas y en la Secretaría de Educación Pública pues nacen estas orientaciones que vamos a analizar a continuación, donde es importante considerar 3 situaciones, que son el abuso sexual infantil, el acoso escolar y el maltrato. Por otra parte, también se hacen estrategias y se denominan áreas para canalizar estos protocolos, que son áreas de canalización, intervención y orientación, áreas correspondientes de tipo de canalización a cada una, mecanismos y formatos de seguimiento, mecanismos y formatos de difusión y mecanismos y formatos de canalización. Entonces, estas acciones nos ayudan para que toda esta promoción de ambientes de convivencia armónicos pues nos ayuden al actuar, ¿no? Entonces, seguimos con la introducción. Dentro de la introducción, el Estado mexicano y en este sentido la Autoridad Educativa Federal y las autoridades locales tienen la obligación de prevenir la violencia en el ámbito escolar en todos los aspectos. A todos los niños, niñas y adolescentes que asisten a las escuelas de educación básica. Para esto se requiere generar ambientes escolares de paz a través de la confianza y el respeto de los derechos, ¿no? La Secretaría de Educación Pública, en un marco normativo, pues nos denominan documento de orientaciones para esta prevención de detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica, elaborando los protocolos para las 32 entidades federativas. Esos protocolos es necesaria la participación de todos los agentes de la comunidad educativa, los cuales vamos a mencionar a continuación. Dentro de esta prevención se anexan los componentes del modelo de prevención. Número 1, el nivel primario, que la palabra clave es evitar, ¿no? Ahí se evita cualquier acción y se impide la aparición de la violencia para erradicarla. El número 2 sería el nivel secundario, que nos habla de la palabra detener. En este aspecto es para que las acciones que se apunten hacia la violencia se puedan detectar y atender antes de que pase algo, identificar los posibles agredidos y construir la conciencia del daño en conductas violentas, ¿no? Se requiere que toda la comunidad a través de las acciones favorezcan el desarrollo de los humanos, en concreto que estén alertas y que trabajen para el desarrollo adecuado de los niños y niñas, para evitar el abuso sexual infantil, acoso y maltrato, ¿no? Y se limiten al cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes para que no se afecte el desarrollo pleno, ni causen bajo estima, ni trastornos de sueño, alimentación, estrés, etcétera, cosas que no los puedan dejar avanzar.
dentro del nivel académico que estén cursando. Entonces, para concluir, dice que es responsabilidad de los adultos que tienen a cargo su guardia y custodia, tutela o quienes por motivo de funciones o actividades los tengan bajo su cuidado. En el hogar les corresponde a los padres o tutores, en el espacio escolar a los adultos que integran la comunidad educativa, ¿no? Aquí también se habla de la primera parte que vamos a analizar, pues estos objetivos generales y objetivos específicos. El objetivo general es proporcionar elementos para la elaboración de protocolos para la prevención, detención y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica del país, con la finalidad de salvaguardar la integridad de los alumnos. Y los objetivos específicos son los siguientes: proporcionar a las autoridades educativas locales criterios que sirvan como base en la elaboración de los protocolos para la prevención y detección y actuación en casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Los protocolos para la prevención, detención y actuación en caso de acoso escolar y los protocolos para la prevención, detención y actuación en casos de maltrato en la escuela. Sensibilizar la comunidad educativa sobre la necesidad de involucrarse activamente a favor de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Esos son los objetivos que marcan estas orientaciones. También habla de los ámbitos de aplicación dentro de la Secretaría de Educación Pública como autoridad responsable para garantizar el carácter nacional de la educación básica en conformidad con el artículo 12. Nos habla que se representan estas orientaciones generales para contextualizar la situación que se requiere atender en todo lo que es la autoridad local. Entonces, estos ámbitos de prevención y detección, se presentan como una serie de procedimientos para aplicar en un espacio educativo para evitar, detener y disminuir el daño de conductas violentas, atendiendo entre otros a los principios de interés superior de la niñez. Debida diligencia es pro persona para garantizar el derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y pues resguardar la integridad personal, ¿no? Con este fin, para mejorar el bienestar y librar pues toda situación que no corresponda al desarrollo de la personalidad de los niños, niñas y adolescentes en una comunidad escolar y que aparte se permita una convivencia armónica, pacífica e inclusiva. Dentro de este ámbito de actuación se refiere a la serie de mecanismos estandarizados que se apliquen en este espacio educativo, ¿no? Con el único objetivo de salvaguardar a todos de situaciones como el abuso sexual infantil, acoso escolar o maltrato bajo la normatividad educativa vigente. Asimismo, se plantean las responsabilidades de la Secretaría de Educación Pública, que se compromete a 1. Brindar la capacitación y asesoría a las autoridades educativas locales necesarias para la elaboración de sus protocolos y también con base a los contenidos de las orientaciones para la prevención. 2. Apoyar la entidad en la elaboración y actualización de los protocolos de prevención conforme a las orientaciones. 3. Conjuntar esfuerzos para la implementación y seguimiento de protocolos en cada entidad federativa. 4. Favorecer la coordinación necesaria entre las instituciones competentes y los mecanismos y procedimientos que se refieren a estos protocolos. Siguiente, apoyar la elaboración de un plan de implementación y difusión de los protocolos en escuelas de educación básica en las entidades federativas. La que sigue, impulsar la integración de una red de atención y apoyo a las escuelas que favorezca a las acciones de prevención y actuación. La que sigue, implementar el Programa Nacional de Convivencia Escolar en las escuelas de educación básica de cada entidad. La que sigue, mantener actualizado el sitio web de la Secretaría de Educación Pública con información, orientación y materiales relacionados con el abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en la escuela, así como su información para la convivencia escolar. Entonces, así seguimos con la segunda parte que nos habla de cuál es el marco conceptual
La denominación abuso de poder ocurre cuando él o los sujetos a quienes se aplica el poder están incapacitados de ejercer resistencia derivados de una relación o vínculo familiar, sentimental, formativo, etcétera, respecto a la persona que le agrede. Entonces, vamos a ver qué material puede ayudarnos para estas situaciones mencionadas. Bueno, aquí hablamos de el abuso sexual infantil, que se refiere a la interacción del adulto que ejerce poder y control sobre los niños hacia el menor y algún testigo, ¿no? Donde puede existir o no el contacto físico, pero también se considera abuso cuando quien ejerce este poder o control es mayor de edad que el agredido. Esto está todo constituido en el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño y que define pues violencia contra los niños, ¿no? También estamos hablando de el maltrato escolar. El maltrato escolar pues es el uso de la fuerza o poder a través de la violencia física, psicológica, emocional o negligencia u omisión que se ejerza de cualquier trabajador al servicio de la educación pues hacia los niños. El acoso escolar se refiere a toda conducta intencional direccionada frecuentemente en la desigualdad de poder, ya sea física, edad, social, económica u otras, que ejerzan los alumnos en torno escolar con objeto de someter, explotar y causar daño, ¿no? El acoso escolar se distingue por varias situaciones con 3 características fundamentales, que es la intención, la repetición y la duración. Pues es importante considerar que en todas las dinámicas de acoso escolar, pues se debe estar centrada en el agredido. ¿Ok? Entonces, pues ahí debe de haber figuras que intervienen dentro de este marco, como que se tienen que tomar en cuenta, como es el niño, los roles de acosadores, agredidos y testigos. Y aquí hablamos de diferente acoso escolar. Existe el acoso verbal, el acoso social y el acoso físico. Pasamos a la importancia del desarrollo de las habilidades sociales y emocionales, pues dentro de la educación y la promoción de estas habilidades es lograr el desarrollo integral de los alumnos y la prevención de conductas que no vayan a ser saludables. Estas habilidades se consideran necesarias para el desarrollo integral de los niños para facilitar la comprensión de emociones propias y de las otras personas y aprender a regular sus pensamientos y emociones. Todos estos conceptos están sacados de diferentes autores que nos acompañan para la inteligencia emocional y nos permiten pues hablar de la autoconciencia, la autorregulación y apoyar una guía de conducta en los procesos de pensamiento con la finalidad de lograr un bienestar personal, ¿no? Asimismo, pues nos habla de que en estos últimos años las habilidades sociales pues han tenido mayor atención y las habilidades sociales y emocionales pues se contribuyen a fortalecer su identidad y autoestima, mejorar el desempeño académico y prevenir conductas de riesgo. Por eso es que en las escuelas pues debemos de apoyar esta función social para corresponder a las necesidades y realidades actuales. También existen algunos factores de riesgo y factores protectores. Estos factores son aquellos que disponen y pueden prevenir a un alumno que resulte agredido o que trascienda el agresor en un caso que suceda en la escuela. Así pues nos muestran una tabla de factores de riesgo, los niveles y los factores de protección. Dentro de los factores de riesgo pues el posible maltrato psicológico, a qué nivel a niños, niñas y adolescentes y cuáles serían sus factores de protección, pues el buen desarrollo de las habilidades personales. Así viene la carencia de valores en la escuela, pues cuál sería su factor de protección, los valores y la cooperación, ¿no? ¿Cuál sería un factor de riesgo? El estilo autoritario y qué niveles, pues en familia. ¿Qué factor de protección? Pues sería el estilo democrático de saber escuchar y la negociación. ¿Qué otro factor de riesgo? Pues los modelos de violencia y acoso, ¿en dónde? Pues en qué nivel en la sociedad. Y los factores de protección sería pues la resolución de conflictos, alternativas de ocio y grupos de apoyo, ¿no? Que nos ayude a la mediación. Estos factores de riesgo también tienen sus diferentes categorías, las cuales son personales, que sus características son individuales como discapacidades, retrasos, carencias de competencias emocionales, pues comportamientos problemáticos. Las otras serían las familiares,
que es la atención familiar, maltrato, estructura familiar conflictiva, violenta, etc. Las otras serían del grupo de iguales, que es el rechazo, presión negativa, modelos desfavorables, tolerancia, equidad y acoso escolar. Las siguientes serían factores escolares, que es el fracaso escolar. Dentro de los factores de riesgo escolares sería el fracaso escolar, descontento, clima conflictivo, agresividad en el plantel. Y el último sería el de la comunidad, que pues viene desde la desorganización, delincuencia, acceso a las armas, drogas, desempleo, oportunidades escasas de desarrollo, etc. De la cultura, aquellos que favorecen las conductas competitivas, agresivas, son permisivas o la violencia en general. Existen algunas condiciones del entorno que pueden hacer las niñas, niños y adolescentes vulnerables. Por ejemplo, en situación de desprotección, falta de satisfacción de necesidades básicas, retrasos de desarrollo, carencia afectiva, crecimiento en el entorno de relaciones violentas, condiciones de aislamiento, ausencia prolongada de los padres, insuficientes recursos económicos, falta de vivienda, condición para las condiciones adecuadas, etc. Entonces, habla también aquí de que se pueden distinguir diferentes niveles de riesgo social entre los niños y niñas. Existe el alto riesgo, el nivel medio y el bajo. Los que están en alto riesgo hablan de los maltratos físicos, psicológicos, abandono, relación con el sistema penal, instituciones nulas de posibilidad de la familia biológica, inadaptados, habla de la desestructuración de los niveles, contacto con drogas, con consumidores, vínculos con la prostitución y la pornografía, situación de calle, ausentismo, fracaso escolar y problemas graves de salud de tipo psicológico. Dentro del nivel de riesgo medio existe pues ya las institucionalizados para regresar con su familia biológica, multiproblemáticas de estructuración, que no es muy grave, y acogimiento familiar. Y ya los que son en nivel de riesgo bajo pues son con problemas de habilidades sociales, pertenecientes a minorías étnicas o culturales, inadaptación escolar y fracaso escolar y algún problema de salud. Esos son los que están en el riesgo bajo. Dentro de los factores protectores existen áreas, necesidades y cuáles son los efectos al no ser cubiertos. Entonces, áreas fisiológicas, ¿qué necesidades? Nutrición, sueño, salud, higiene. ¿Qué efectos? Pues que se encuentran enfermos, deficiencias de trastornos físicos y psicológicos. Dentro de las áreas socioafectivas, ¿qué necesidades? Pues la estabilidad emocional, interacción positiva con la familia, dar y recibir respeto, afecto, autoestima. Entonces, ¿cuáles son los efectos? Pues conductas y comportamientos sociales, ¿no? ¿Cuáles son las relacionales? ¿Qué necesidades? Pues son las interacciones con los padres y todos los familiares. ¿Cuáles son los efectos al no ser cubiertas? Dificultades al relacionarse. ¿Cuáles son las socioeducativas? Pues la escolarización, el ausentismo, el fracaso escolar. ¿Y cuál es el efecto? Pues fracasar escolarmente, hiperactividad, déficit de atención, desarrollo intelectual, entre otros. ¿Cuáles son de las áreas lúdico-creativas? Sería la necesidad de que los niños y niñas jueguen y tengan medios para hacerlo con otras personas. ¿Y cuál sería la consecuencia? Pues diferencias en el desarrollo relacional, afectivo, físico, psicológico, motor. Y las axiológicas, que son la adquisición de normas y hábitos. ¿Y cuál sería su consecuencia? Pues la ausencia de valores positivos y la inadaptación. Posteriormente se habla de las categorías de los factores protectores. Estas categorías son la dimensión personal. Dentro de ella pues se habla de la confianza, el optimismo, el autocontrol, la autogestión. También hablan de una dimensión social donde se refiere pues a la gratitud, a la ayuda, a la colaboración, a la empatía. Conviene destacar que la educación en valores es uno de los factores de protección más importantes. Con esto terminamos la segunda parte y comenzamos la tercera, donde nos habla de la prevención, detección y actuación en los casos de abuso sexual infantil. Se prevé que en cada identidad se realicen acciones específicas en cada colectivo escolar y es necesario que se cuenten con las condiciones interinstitucionales para todas las escuelas. ¿Qué quiere decir esto? Que todos conozcamos los protocolos y las orientaciones para salvaguardar la integridad de los niños, niñas y adolescentes. En estos casos pues se habla desde las sospechas
desde las cosas que se acaban de ver para notificarlas, lo que es todo regido por el artículo 57, que habla del supuesto que en las escuelas de educación básica se instale una instancia multidisciplinaria para que se registre un responsable, que se informen sobre los mecanismos cuando se detecte un caso, tener trato simultáneo con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. De no contar con esta instancia, pues ver al personal de dirección, establecer formas para notificarlos, y es recomendable pues que todo se establezca con las autoridades competentes, por lo que se sugiere que cada uno haga mecanismos de evidencia documental como fotos, bitácoras y muchas cosas que nos puedan ayudar, y también que se haya generado visitas del supervisor. Dentro de las responsabilidades mínimas de la comunidad educativa, nos habla que la participación de las figuras educativas, quienes tienen que estar informadas, pues obviamente son los padres, madres y tutores, los docentes, los directivos, subdirectores administrativos y de supervisión, y el personal administrativo y o personas que no son docentes pero que forman parte del plantel. Entonces nos habla de la responsabilidad que tienen las madres, padres y tutores. Conocer los documentos normativos de la organización escolar expedidos por las autoridades, conocer la información de la autoridad educativa y administrativa, con quién recurrir para la aplicación de las acciones de prevención, observar y estar alerta ante cualquier cambio de conducta del alumno dentro y fuera del aula, y acudir a la escuela en caso de observar alguna conducta anómala en el menor de edad. Existen tareas y mecanismos para todas las figuras educativas. En este caso se hablará de los padres, madres o tutores. Las tareas sería observación activa y detección de factores de riesgo. Los mecanismos sería observar constantemente al niño, estar alerta cómo se relaciona con los demás y observar los cambios de conducta. ¿Qué información y comunicación? Platicar con el niño, leer y afirmar de enterado todos los documentos y normas que se le entreguen. En el interior del plantel ubicar la información de las inasistencias del pequeño y mantener la comunicación constante con la escuela a través de diferentes escritos y visitas. ¿Cuál sería el procedimiento? Pues en caso de observar alguna conducta de sospecha, informar de inmediato al director, presentar un escrito de observación. Si es necesario, utilizar canales de comunicación para reportar la inconformidad del sistema educativo y colaborar con la autoridad escolar en las acciones que le permitan la seguridad de su hijo. Es obligación de las personas tener conocimiento de todo esto. Leeré textual. Es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido en cualquier forma violación de sus derechos con el caso del abuso sexual, o hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades competentes. Guardar silencio sobre un acto de abuso sexual infantil implica corresponsabilidad por omisión. Ahora platicaremos un poco de las responsabilidades de los docentes. Dentro de las responsabilidades de los docentes es conocer y aplicar los documentos normativos de la organización escolar expedidos por la Secretaría de Educación Pública a través de las autoridades locales y los del carácter interno del plantel. Contar con formación de los derechos humanos para trabajar con el plan y los programas de estudios desde un enfoque de derechos y favorecer los aprendizajes relacionados con valores, actitudes y habilidades en educación para la salud, educación integral en sexualidad, prevención de la violencia, entre otros. Conocer la Ley General de Educación, observar y estar alerta ante cualquier cambio de conducta del alumnado dentro y fuera del aula, informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo indicador asociado a la posibilidad del abuso sexual infantil, aplicar durante la jornada escolar las acciones que le señalen este documento y reportar a su autoridad inmediata cualquier situación de riesgo para las niñas, niños y adolescentes que se observen en el área de servicio, patios y demás instalaciones del plantel. Vamos a analizar las tareas y mecanismos. Dentro de las responsabilidades docentes, las tareas serían observación activa y detección de factores de riesgo. ¿Qué mecanismos? Observo constantemente la dinámica e interacción de los niños fuera y dentro del aula. Estoy alerta al regreso de mis alumnos cuando soliciten salir del aula. Evito realizar actividades que pongan en riesgo la seguridad de mis alumnos. Mantengo la visibilidad en la ventana de iluminación del salón de clases. Identifico lugares que puedan poner en riesgo a mis alumnos. Dentro de las tareas información y comunicación, cuido mi forma de expresar con respeto el vocabulario que uso con mis alumnos. Escucho con respeto y atención.
Trabajo con mis alumnos temas relacionados con la protección y autocuidado, informo a madres, padres y tutores sobre medidas de protección y autocuidado, enseño a mis alumnos a identificar las conductas que le incomodan, leo y afirmo de enterado los documentos y normas sobre la organización del plantel, acciones y procedimientos de actuación en casos de abuso infantil. Informo a mi autoridad sobre los hechos relevantes que ocurren en mi aula por escrito. Dentro de los procedimientos, implemento una bitácora de registro de hechos relevantes de la conducta y necesidades que manifiesten mis alumnos. Pongo en función un buzón en el aula para que los alumnos expresen sus ideas. En caso de presentarse alguna situación probable de abuso sexual infantil, informo de inmediato a mis autoridades y hago por escrito. En caso de no actuación de mi autoridad inmediata, lo reporto a la instancia correspondiente. Si detecto alguna conducta irregular y en alguno del compañero o docente o no docente y se sospecha el abuso infantil, lo informo de inmediato al director del plantel por escrito. Cuento con información en derechos humanos y temas afines y entrego mi certificado de capacitación vigente al director del plantel. Dentro de las responsabilidades del personal administrativo y o personas que no son docentes y que forman parte del plantel, deben conocer y aplicar los documentos normativos y de organización escolar expedidos por la Secretaría de Educación Pública a través de las autoridades locales y de carácter interno, conocer la Ley General de Educación, aplicar durante la jornada escolar las acciones que les señalan los documentos e informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo, indicador o posibilidad de abuso sexual infantil y documentarlo y reportar a su autoridad inmediata cualquier situación de riesgo para los niños, niñas y adolescentes que se observen en las áreas de servicio, patios e instalaciones del plantel. Continúa mi compañero ya con las responsabilidades de directores, subdirectores administrativos. Muchas gracias.